Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El mes más caliente de la historia, Estados Unidos batalla contra la ola de calor en más de 40 estados. Expresidente Trump pronuncia su primer discurso en Washington, D.C. desde que abandonó la Casa Blanca. Además, la Unión Europea acuerda reducir consumo de gas ruso ante el temor de un recorte de suministro por parte de Gazprom. Violencia de narcos en Colombia. Autoridades aseguran que el Clan del Golfo paga por asesinar a policías. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Comenzamos las noticias con la alerta por el calor extremo que experimentan 60 millones de estadounidenses en este momento. Y es que julio se ha convertido en el mes más caliente de la historia. Por eso vamos en vivo con Ángela González, porque el gobierno del presidente Biden lanzó hoy una herramienta con la que busca ayudar a los estadounidenses a protegerse de las altas temperaturas. ¿De qué se trata, Ángela, y qué es lo que ofrece esta plataforma? Así es, Yasmín, se trata de una plataforma que tiene varios idiomas, además de información precisa en el momento y también con bases científicas para encontrar herramientas de cómo prevenir amenazas climáticas y también pasos a seguir para poder prevenir consecuencias médicas y también encontrar centros de enfriamiento como este que se encuentra detrás mío. Más de 60 millones de estadounidenses están bajo alerta por el calor extremo. Varias ciudades han declarado el estado de emergencia y se ha informado de la muerte de al menos 2 personas a consecuencia del calor en el noreste del país. Las autoridades han pedido a la población mantenerse hidratada y bajo la sombra o en centros de enfriamiento, en especial a trabajadores a la intemperie. Cuando hace calor y tengo que hacer deliveries, yo prefiero trabajar en la noche cuando no está el sol o cuando el sol está bajito, como después de las 7. Y uso short, chanclas, playera. Si estoy afuera en el calor, I need sunblock. La administración Biden lanzó este martes el portal heat.gov con la información científica y actualizada para reducir los peligros del clima extremo. Esta es la medida más reciente en la lucha contra el cambio climático. Según la secretaria de Comercio Gina Raimondo, julio es el mes más caliente jamás registrado y las pérdidas por obras detenidas a consecuencia del calor superan los $100,000 millones al año. Cuando trabajo ahora por el sol, tomo mucha agua, jugo, siempre tengo me pongo algo mojado encima de la cabeza para relajarme un poco. En estados del noroccidente estadounidense se verán temperaturas tan altas para las que no tienen ni la ecología ni la infraestructura para resistirlas. Y ciudades en Texas verán por tercer día consecutivo temperaturas superiores a los 38 grados centígrados, mientras continúan los incendios en California. Y solamente hasta mediados de semana se verá algún descenso en el termómetro para algunos lugares del país, mientras en Nueva York estamos bajo vigilancia debido a posibles lluvias torrenciales que podrían traer inundaciones repentinas. Yasmín. Ángela, te agradezco por el reporte. Y en más noticias, el exmandatario Donald Trump regresó a Washington por primera vez desde que dejó la Casa Blanca en el 2021. Su aparición coincidió con la alocución del ex vicepresidente Mike Pence, quien podría ser su contendor en las próximas elecciones de 2024. De vuelta a Washington, el expresidente Donald Trump basó en el tema de la seguridad su mensaje para que el Partido Republicano recupere el poder en las próximas elecciones. America first. Estados Unidos primero debe significar la seguridad primero. Debemos tener seguridad. Con las mayorías que obtendremos en el Congreso y bajo el próximo presidente republicano, necesitamos un esfuerzo total para derrotar el crimen violento en Estados Unidos y derrotarlo con fuerza y ser duros, sucios y malos si es necesario. To American freedom.
El ex vicepresidente Mike Pence presentó también desde la capital estadounidense su denominada Agenda de la Libertad, en momentos en los que busca distanciarse de Donald Trump. No sé si el presidente Trump y yo diferimos en algunos temas, pero podemos diferir en el enfoque. Realmente creo que las elecciones son sobre el futuro. Pence sopesa una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, en las que posiblemente se mediría con su excompañero de fórmula. El momento político pareciera ser favorable para Pence, mientras una comisión legislativa ha resaltado su respeto a la Constitución en 2021, cuando Trump intentó infructuosamente que el entonces vicepresidente impidiera la certificación de los resultados electorales, basándose en argumentos falsos de fraude. Trump, por su parte, está bajo el escrutinio del Congreso y de la Casa Blanca por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. No se puede ser pro-insurrección y pro-democracia. No se puede ser pro-insurrección y pro-estadounidense. Los mítines de los líderes republicanos ocurren a 4 meses de las elecciones legislativas de medio término, en noviembre, consideradas como una prueba de cara a las presidenciales de 2024. Jorge Agobián, Voz de América. La Unión Europea anunció este martes un nuevo acuerdo en un intento por reducir su dependencia del gas ruso. Para explicarnos en qué consiste este nuevo pacto, está conmigo Jacopo Luzzi. Jacopo, háblanos en qué consiste este nuevo acuerdo. Yasmín, han pasado más de 5 meses desde el comienzo de la guerra en Ucrania y no se ven grandes cambios. Y en medio de este escenario, este acuerdo de la Unión Europea destaca la capacidad de superar las divisiones frente a las continuas amenazas del presidente ruso Vladimir Putin y una situación de cansancio entre los aliados que podría minar el apoyo a Kiev. Los continuos altibajos de Moscú con su suministro de energía a Europa como respuesta a la guerra en Ucrania llevaron a los países miembros de la Unión Europea a alcanzar un acuerdo histórico para frenar su consumo de gas natural y evitar así un colapso energético. Salvo algunas excepciones, el consumo de gas natural se reducirá voluntariamente un 15% en casi un año y representa un paso importante en la gestión para independizar al bloque de la energía rusa. La estrategia es mantener el precio alto en Europa y por lo tanto hacer que el precio político sea cada vez más alto y al mismo tiempo dividir Europa y también romper la solidaridad con Ucrania. Este Consejo de hoy con su decisión ha enviado una señal fuerte y decidida en contra de eso y creo que eso también se escuchará en Moscú. Europa no se puede dividir. Entre tanto, el nuevo jefe de la Agencia Espacial Rusa anunció este martes que Rusia abandonará la Estación Espacial Internacional después de que expire su compromiso actual a fines de 2024. Sin duda, cumpliremos todas nuestras obligaciones con nuestros socios, pero se ha tomado la decisión de retirarse de la emisora después de 2024. Creo que para ese momento comenzaremos a formar una estación orbital rusa. Al mismo tiempo, Rusia individualmente no tiene los recursos para lanzar su estación, no suscribió acuerdos con China y no hay señales de que un acuerdo esté en marcha. Esta decisión podría ser una forma de represalia por la guerra, dicen los expertos, pero no pone fin a la existencia de la estación después de 2024. Seguramente mantener su funcionamiento, Yasmín, sin Rusia será mucho más difícil. Manténnos informados, Jacopo, gracias. Y en otra información, Estados Unidos se unió a los esfuerzos de Naciones Unidas para combatir la inseguridad alimentaria en Guatemala. Eugenia Sagastume viajó hasta el Corredor Seco, una zona fuertemente golpeada por diversos fenómenos climáticos y donde muchos viven por debajo del umbral de la pobreza. Porque nosotros en el 2018 tuvimos una recaída muy grande, porque la desnutrición estaba muy grande. Los efectos del cambio climático han sido severos para comunidades de Guatemala, lo cual ha agravado la crisis alimentaria. Es una comunidad donde no hay agua, donde viene una vez al mes 2 horas de agua, pero gracias a esta cosecha de lluvia, de agua que cosechamos, que a los insumos que nos dio FAO, pudimos hacer 19 cosechadores de agua de techo de lluvia.
Este y otros proyectos para el desarrollo de las comunidades son apoyados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA y el Programa Mundial de Alimentos. Trabajamos evidentemente a través del manejo más eficiente del recurso hídrico, porque sabemos que es una de las limitaciones del corredor seco para que se disponga del agua necesaria, no solo para producir mejor, sino también para utilizarla en el consumo humano. El desarrollo de estos proyectos fue evidenciado por la embajadora de los Estados Unidos ante las 3 agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cindy McCain, quien visita Guatemala y conversó directamente con los afectados para conocer la situación actual. La agenda de la embajadora continúa este miércoles en Honduras, donde se visitarán otros proyectos emprendidos por las 3 agencias de las Naciones Unidas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. 2 nuevas caravanas de migrantes que durante meses han estado varados en el sur de México partieron desde Tapachula con la meta de llegar a la frontera con Estados Unidos. Se trata de unos 4,000 migrantes de origen venezolano, cubano, haitiano y centroamericano. Muchos de ellos llevan semanas esperando un permiso del gobierno mexicano, pero no lo han logrado. Entre tanto, en Colombia, las autoridades están en alerta por el llamado Plan Pistola, en el que el cartel del Clan del Golfo estaría pagando altas sumas de dinero por asesinar a policías, tal como sucedía en la época del capo de la droga, Pablo Escobar. Jair Díaz nos trae el reporte. En este año, del 1 de enero, llevamos 25 compañeros que han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Como en la época de Pablo Escobar, Colombia vive una ola de violencia contra la policía. Las autoridades se la atribuyen al grupo criminal Clan del Golfo, quienes al estilo del cartel de Medellín pagan el equivalente de hasta $4.500 por asesinar a efectivos de la fuerza pública. Ellos están pagando especialmente 5 a 20 millones de pesos. Sí, estamos viendo una modalidad que la vivimos cuando el narcoterrorismo, cuando el cartel de Medellín. El Ministerio de Defensa sostiene que los asesinatos perpetrados en más de 12 regiones son la respuesta de este cartel a los operativos en los que han muerto sus cabecillas. Buscando capturar, judicializar y llevar a la justicia a los responsables de estos abominables crímenes. Para los analistas, el Clan del Golfo estaría realizando actos de violencia en alianza con carteles mexicanos para que se le reconozca estatus político y llegar fortalecido a una eventual negociación con el gobierno de Gustavo Petro en un posible acuerdo de paz. Esos ataques buscan precisamente enviar un mensaje para someter, para condicionar y para colocar entre las cuerdas al gobierno electo. Las autoridades colombianas están entregando una recompensa de hasta $45,000 por quien brinde información que permita la captura de los integrantes del Clan del Golfo que están asesinando a policías. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Ante el drástico aumento de los precios por la inflación, varias organizaciones se preparan para entregar cientos de donaciones de material escolar a los estudiantes más necesitados en Estados Unidos. Carolina es una voluntaria venezolana que lleva toda la mañana cargando cajas con material escolar en un almacén del sur de la Florida, que luego entregará a las familias más necesitadas, especialmente a hispanas y afroestadounidenses. Estos padres y estos niños necesitan grandemente esta ayuda. Este año es especialmente duro, luego de volver de COVID. Y es que muchas familias este año tendrán serias dificultades para adquirir los enseres básicos para el inicio del curso escolar de sus hijos a causa de la inflación. Es la más alta en 41 años. Según la consultora Deloitte, más de la mitad de los padres están preocupados por los altos precios. Hemos recibido muchas llamadas de familias necesitadas que están lidiando con renta que le ha subido, con los precios de gasolina que ya no lo pueden tolerar. La organización sin ánimo de lucro Amigos for Kids, que vela por el bienestar de los más pequeños en Estados Unidos, se ha unido a Amazon, la compañía de transporte y venta en línea más grande del mundo, que pretende aportar su granito de arena. Estamos dando mochilas llenas de lápices, creyones, carpetas, notebooks, un montón de cosas. Todo lo que los estudiantes necesitan para empezar la escuela exitosa.
Se pronostica que este año los padres en Estados Unidos destinarán 34.400 millones de dólares, lo que supone un gasto aproximado de $661 por estudiante y un nuevo máximo en el gasto de material escolar. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. En el 2021, más de 47 millones de personas renunciaron a sus empleos en Estados Unidos. Ahora las industrias más afectadas ven en los estudiantes de carreras vocacionales como parte de la solución. La oleada de empleados que abandonó la fuerza laboral durante la pandemia no ha terminado. De hecho, los esfuerzos de varias industrias están orientados ahora a atraer estudiantes recién graduados de escuelas de secundaria especializadas en educación técnica vocacional. A medida que los estudiantes pasan por nuestros cursos, desarrollan progresivamente el conjunto de habilidades que los hará aptos para el empleo y al mismo tiempo desarrollan las habilidades interpersonales o profesionales que los empleadores definitivamente quieren. El programa de educación técnica vocacional se imparte a lo largo de Estados Unidos y ofrece cursos que van desde agricultura hasta medicina deportiva, pasando por producción audiovisual, mercadeo, aeronáutica y construcción, entre muchos más. Estos estudiantes aprenden y practican en los salones de clase las habilidades y estrategias necesarias para salir a trabajar. Ya sea que eso signifique escribir un plan de negocios y luego ejecutarlo con un negocio real, llevarlo a cabo dentro del salón de clases o en la escuela, manejar el dinero, manejar el abastecimiento del producto, vender el producto y comercializarlo de la manera más real posible. Para algunos oficios, los estudiantes se gradúan de secundaria ya listos y certificados para ingresar a la fuerza laboral. En este momento, los educadores y administradores académicos trabajan de la mano de industrias como la automotriz, la turística y de la culinaria para agilizar el ingreso de nuevos empleados a sus filas. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. La economía venezolana se expandió un 12% durante el primer semestre del 2022, esto según el Observatorio de Finanzas de ese país. Sin embargo, los ciudadanos siguen enfrentando dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. El crecimiento económico de Venezuela tiene como motor principal el petróleo, pero es también un arma de doble filo. La explicación de este fenómeno en un 90% obedece a un solo hecho, y fue el aumento de la producción petrolera, que en el año 2021 estuvo en niveles muy bajos y se ha venido recuperando lentamente a lo largo de 2022. Ahora bien, si la producción petrolera se estabiliza en 700.000 barriles, 750 en ese rango, claramente que el impulso al crecimiento económico se va a detener. El país experimentó una contracción económica del 80% durante los últimos 8 años, lo que provocó una destrucción de su riqueza, comparable solo con lo vivido por naciones en guerra, según el Observatorio de Finanzas. En realidad lo que estamos viendo, para ser preciso, es un rebote estadístico principalmente, no un crecimiento económico propiamente tal, porque el resto de las actividades están muy adormecidas, salvo el comercio. Es por eso que pocos ciudadanos sienten que la recuperación económica impacta sus ingresos. Bueno, la economía no está bien, está bastante complicada, bastante dura, no hay trabajo. Entonces, si vas al control médico no puedes ir al mercado. Si te compras un vestido no puedes tampoco hacer mercado. El Observatorio Venezolano de Finanzas también advierte que el poder adquisitivo de quienes ganan en dólares bajó 5.7% durante el primer semestre de 2022. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin Lloyd, viajó a Brasil para asistir al principal foro de defensa del hemisferio occidental. Lloyd subrayó la importancia de enfrentar la pandemia del coronavirus, las violaciones a los derechos humanos, el cambio climático y los intentos de China de incrementar su influencia en el continente. Los ministros se reunieron meses antes de los comicios presidenciales en Brasil, donde el mandatario actual Jair Bolsonaro buscará la reelección ante el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y en estricta dieta líquida permanece desde hace un mes el periodista Miguel Mora, uno de los presos políticos del gobierno nicaragüense. Mora pide que le permitan ver a su hijo discapacitado, a quien no ve desde hace más de un año. Mantener
Una dieta líquida empezó hace 30 días el periodista y opositor Miguel Mora, quien purga una condena de 13 años de prisión por supuesto menoscabo a la integridad nacional. Él está demandando que durante este recluido se estén respetando los tratos mínimos, incluso el permitir que que pueda ingresar una Biblia o el caso de poderse reunir con su hijo. Recibir una visita de su hijo discapacitado es la solicitud principal del director de 100% Noticias. Miguel lo único que pide es que le permitan ver a su hijo. Pero las autoridades de la cárcel conocida como El Chipote les han expresado a la familia que no hay condiciones apropiadas para la visita y tampoco les han permitido entregar material de lectura. Hay una negativa de parte del Estado en que los padres de personas que están detenidas en este centro no puedan ver a su hijo. Según la organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las condiciones carcelarias del veterano periodista son críticas. No les permiten el ingreso de Biblias para los que lo han solicitado y no permiten tampoco el ingreso de cobijas para el frío. Las autoridades del Ministerio de Gobernación no se han pronunciado sobre las demandas del periodista y sobre su estado de salud por adherirse a una dieta líquida. Donaldo Hernández, Voz de América. Las calles de Los Ángeles están cargadas de cultura y encanto, pero hay algo que realmente llama la atención. Son los llamados lowriders, estos automóviles que son transformados tanto en su carrocería como en sus llantas y que se han convertido en íconos de un estilo que llegó para quedarse. It's a 95 Town Car. Es un Town Car del 95 y se lo compré al primer dueño y lo compré todo original. Cuando tenía 19, 20 años compré este y lo he estado arreglando desde entonces. La cultura del lowriding tuvo su origen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres en Estados Unidos comenzaron una historia de amor por los automóviles. Tenía la estética opuesta. En lugar de ser altos y rápidos como los hot rods, que ya sabes, representan a los estadounidenses, era una estética de oposición y lo llevaron al suelo y se trataba de ir lento. Poco a poco la gente empezó a inventar la hidráulica y empezó a poner la hidráulica. Entonces supongo que cada vez que ven a un oficial de policía, levantan el auto para que no los detengan y no reciban una multa. Miguel es dueño de un lowrider. Dice que desde que incursionó en esta cultura, su pasión crece cada vez más. A pesar de que tener uno de estos carros puede traerle muchos problemas con las autoridades. Poco a poco los policías empezaron a ver eso. ¿Vale? ¿Sabes qué? Este tipo es solo un lowrider. Así que ahora solo me ven y saludan. En ese entonces supongo que solo querían asegurarse de que no estuviera relacionado con pandillas. La cultura lowriding actual es muy diversa. No es solo chicano, hay afroamericano, hay blanco, hay asiático. Lowriding está en Brasil, está en Japón. Lowriding, creo, es algo que obviamente comenzó en los Estados Unidos. Representa una especie de cultura estadounidense. Pero otras culturas alrededor del mundo están usando el lowriding para expresar su identidad. A casi 2 años de la muerte de Diego Armando Maradona, sus fanáticos en Argentina le rendirán un homenaje. Esta vez buscan enviarle muchos mensajes al espacio. Así como lo oyen, el plan es que más de 1 millón de mensajes sean grabados en audio y video y sean enviados al espacio a través de un satélite. Con esta historia llegamos al final de esta misión. Recuerde que puede seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Síganos como @Voz de América en Twitter, Instagram, YouTube y también en el resto de las redes sociales, así como también en nuestra página web www.vozdeamerica.com. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.